yo te felicito, Edgar, y de verdad también felicitar a todos los patrocinadores porque de alguna manera, gracias a ellos también es posible hacer este gran evento de ciberseguridad Tactical Edge virtual. Así es. Y entonces aquí tenemos, ¿a quién tenemos con nosotros? Pues a Víctor otra vez con nosotros de México. Víctor, ahorita ya te presento, pero quiero saludarte. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias Maritza, muy buen día Edgar. Buenos Bueno, días, Víctor, ¿cómo te ha bienvenido. tratado la pandemia? ¿Ha mejorado toda la situación o no? Porque uno ya está como medio acostumbrado. Ya en mayo apenas estábamos empezando como con todo este COVID, pero ahora uno ya está como más tranquilo. Y justo así, finalmente tenemos que aprender con una situación que nos tocó Sí. vivir, nos tocó experimentar, nos tocó reaccionar a ella. Así que bueno, finalmente estamos aquí sacando adelante las cosas, haciendo todo lo posible, utilizando pues, los medios electrónicos, el trabajo remoto, trabajando de casa. Esto no significa que perdamos o que perdemos la cercanía con la gente, seguimos muy cerca de ellos. La calidez ahora se transmite pues vía una pantalla, pero bueno, parece que estamos cerca ya. Acá en México se mide por semáforos, estamos viendo un semáforo que se acerca más al amarillo y bueno, después del amarillo debería estar el verde. Entonces, bueno, pues sacando adelante todo esto con coraje y con carácter, Maritza, Edgar. Excelente. Qué bueno. ¿Y si sabes quién está cumpliendo años, Víctor? ¿Ah? Y Acá mi amigo Edgar. por eso decía que es un día especial y ojalá pueda regalarte cumpleaños una buena charla. No. Claro que Excelente, sí. muchas gracias, Víctor, muy amable. Bueno, No, y ayer estuvimos hablando un poquito acerca de este tema de UEVA con algunos de los patrocinadores. Marisa, cuéntanos de qué va a hablar Víctor o quién es Víctor. claro que sí. A ver, pues Víctor Anda es de México y ya lo escucharon, es de México, México lindo, director México y de América Latina, de la TAM de Exavim, ejecutivo con más de 26 años en la industria de TI y 15 en ciberseguridad, liderando equipos de alto rendimiento para la exitosa entrega de ofertas de valor al mercado, exponente, autor, vocero, bueno, un experto en estos temas. Y hoy nos trae una conferencia muy importante para que ustedes la atiendan. Cómo la tecnología de análisis del comportamiento de usuarios y entidades, UEVA, y orquestación, automatización y respuesta de seguridad, SOAR, pueden mejorar la productividad de su equipo de seguridad. Pues así como lo decía Víctor, pues esta pandemia ha sido como de reajustar una cantidad de cosas y ha puesto a prueba la capacidad de seguridad y respuesta de muchas organizaciones. Al integrar pues estas tecnologías y capacidades de UEVA y SOAR, los equipos de seguridad pueden detectar y reaccionar proactivamente a eventos de seguridad complejos y realizar también perfiles de comportamiento automatizados al mismo tiempo que interactúan automáticamente con TI y sistemas de seguridad para mitigar los incidentes. Por eso es tan importante esta charla, Víctor, y fundamentalmente cuáles van a ser como esos puntos básicos de la orquestación de estos temas. Y justamente este tipo de situaciones como la que estamos viendo en todo el mundo, pues nos pone a prueba y nos pone a prueba para ver si las decisiones que tomamos justamente nos ayudan. Y quizás si no las tomamos a tiempo, bueno, nos ayuda justamente a pensar y en cómo prevenir y anticiparnos. Lo que les voy a platicar el día de hoy es justamente cómo podemos hacer más con los servicios o con el staff que hoy tenemos. Finalmente tenemos que reaccionar rápidamente y hoy, afortunadamente, las tecnologías existen. Solamente, bueno, obviamente hay que aplicarlas en el momento, hay que aplicarlas en tiempo y forma, hay que sumar capacidades, de lo cual voy a platicar el día de hoy. Y bueno, lo que estaré entregando el día de hoy, ojalá si sea como regalo a él, una buena charla. Y bueno, que todos disfruten, invito a todos a servirse una taza de café y acompañarme en los próximos 50 minutos, 55, para acabar bien puntual en el tiempo que me regalaron. Brindamos con Perfecto. café por el cumpleaños y la charla de Víctor Anda. Vamos a apagar y silenciar nuestras cámaras y micrófonos. Víctor, te cedemos el turno. Estaremos muy atentos a ti porque seguramente habrán preguntas, inquietudes de los asistentes que te estaremos transmitiendo para que nos puedas responder a esas preguntas que van a sugerir nuestros participantes. Muchísimas gracias, Maritza. De nuevo, Edgar, feliz día. Muchas gracias. Un gusto. Saludos desde la Ciudad de México que nos escuchan fuera de acá. Y bueno, a toda la gente que nos escucha también desde la Ciudad de México, desde México. El día de hoy voy a platicar con ustedes acerca de un tema que me gusta mucho, me apasiona mucho. Tengo el gusto de trabajar para esta tremenda empresa Exavim. Y hoy les hablaré justamente del poder de UEVA y de SOAR y cómo podemos desatar el poder de nuestros equipos de seguridad. Ese poder
que a veces lo tenemos quizás un poco encadenado, con ganas de hacer más. Bueno, pues el día de hoy les voy a mostrar cómo desatarlo para que justamente esos equipos de seguridad no solamente hagan frente, sino obviamente hagan mucho más por la seguridad de todas las organizaciones. Mi nombre es Víctor Anda, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Sírvanse una tacita de café y acompáñenme. Me gusta comenzar con este quote de un filósofo, escritor y poeta del siglo XIX, Henry David Thoreau, que dice: no es lo mismo, o no es lo que miras lo que importa, sino lo que ves. Hay una gran diferencia, pareciera que es la misma, pero no. Si yo simplemente miro, voy a perder mucho detalle de lo que sucede frente a mí, de lo que sucede alrededor de mí, de lo que simplemente sucede en la vida. Sin embargo, si yo estoy viendo, pues puedo sentir, puedo experimentar, puedo ser parte de lo que estoy viendo. Esto me permite justamente entender, me permite grabar, me permite empezar a pensar y me permite mucho más que simplemente estar como espectador. Entonces, de ahí parte fundamental de lo que hoy tenemos que ser nuestro día a día y más lo que debemos de esperar por estas plataformas y por esta tecnología que nos permitan no solamente ser un espectador, sino que además podamos ver. Y entonces si yo puedo ver, bueno, pues puedo hacer muchas cosas que me permitan entonces adelantar, hacer, reaccionar, aportar. Entonces, quédense por favor con esta pequeña quote, esta pequeña cita, y bueno, adelantemos. Esta palabra, este concepto de hueva, seguramente lo han escuchado mucho, lo han escuchado de muchos fabricantes, lo han escuchado por los analistas, y hoy quiero hablarles exactamente el fundamento de hueva, qué es, cómo debe de ser, y cómo sumado a otra capacidad y a otra capa de tecnología nos puede ayudar a hacer mucho más. Y a esto me refiero en no pasar horas, sino hacerlo en minutos, no hacerlo en minutos, sino hacerlo en segundos. Este concepto fue acuñado por Gartner por allá en el 2015, justo a 5 años, en donde lo que pretende con esta nueva categoría de tecnologías es utilizar el análisis. ¿Por qué? Porque no es necesario, no solamente debo saber qué es lo que está haciendo un usuario, una entidad, sino lo importante es cómo lo está haciendo. El saber el cómo lo está haciendo me permite entonces obtener información que justamente me va a ayudar a anticiparme cuando algo no es normal. Y todo se fundamenta en la manera en la que hoy detectamos una situación de amenaza, una situación de riesgo. No es lo mismo detectar o estar al pendiente de algo porque luce sospechoso a algo que actúa sospechoso. Dos aproximaciones distintas. No necesariamente todo lo que luce sospechoso es sospechoso o va a actuar de manera sospechosa o va a generar un riesgo. Diferente a todo lo que trae un comportamiento que claramente indica, apunta a que busca hacer un daño. Por sus siglas en inglés, de User and Entity Behavior Analytics, lo que provoca, lo que busca aportar a esta capa de seguridad es justamente anticiparnos utilizando nuevos modelos analíticos y mediante este concepto que también han escuchado mucho, que es el Machine Learning. Y aquí quiero comentarles por qué, porque en el día a día hemos visto que quizás este tipo de conceptos, si bien los utilizamos, también hay que tener cuidado de no sobreutilizarlos, ¿ok? Porque podemos entonces generar confusión en el mismo mercado y en el mismo cliente. Y déjenme comentarles por qué. Este concepto de Machine Learning sabemos que es una aplicación de la inteligencia artificial, que lo que busca y la capacidad que hoy tiene es el autoaprendizaje. Si yo puedo autoaprender, pues tomo mejores decisiones, estoy al tanto de lo que sucede, puedo tomar, inclusive, aportar en lo que está sucediendo, porque estoy aprendiendo de lo que está sucediendo, estoy comparando también. En pocas palabras, hoy las máquinas pueden autoaprender sin necesidad de que yo les diga o las programe para que autoaprendan. ¿Ok? Sin embargo, este concepto se puede utilizar en cualquier plataforma, en cualquier tecnología, mas no significa que el hecho de que utilicen un Machine Learning hagan lo mismo. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo utiliza el Machine Learning un UEBA? Lo utiliza autoaprendiendo los eventos de seguridad que son ingeridos del CIEM. ¿Ok? Si yo autoaprendo los eventos de seguridad, las bitácoras de seguridad que me están siendo ingestadas, ingeridas, enviadas por un CIEM o directamente por algunas otras plataformas de seguridad,
Lo voy a tomar esos datos y voy a empezar a aprender de cómo se comportan esos eventos, conecto los puntos, hago referencias cruzadas y entonces puedo tener un aprendizaje del comportamiento holístico de la empresa. ¿Por qué? Porque recibo eventos de todos lados, entre más, mejor. ¿Ok? Y el mismo 100, por supuesto, se ingesta de los eventos que vienen de las fuentes de datos, del endpoint, de la red, de la navegación, de los accesos físicos, etc. Ahora bien, esas fuentes, como pueden ser otros componentes, otras tecnologías que también usan Machine Learning, no significa que necesariamente compiten con un web. ¿Ok? Es como si yo hoy pusiera a competir mi teléfono celular, que se dice hacer inteligencia artificial, con mi televisión, que se dice hacer inteligencia artificial. Entonces, hay que ser muy cautelosos, sobre todo la gente que estamos de este lado del proveedor, del vendor, en donde al cliente busquemos evitar el confundir. ¿Ok? Un VBA justamente lo que busca es aprender utilizando aprendizaje automático de las fuentes. No compite contra las fuentes. ¿Ok? Y bueno, lo que busca justamente es detectar todo aquello que se comporta de manera anómala, todo aquello que se comporta de manera diferente. ¿A qué es diferente? A lo que está sucediendo de manera tradicional. ¿Cómo? Mediante el modelado del comportamiento. Es decir, un VBA va a saber cómo se comporta aquel usuario desde que llega a la oficina, pasa su badge, se siente a su escritorio, el teléfono celular se conecta al access point, llega a su escritorio, abre su máquina, se conecta también a los servicios de TI. Todo ese comportamiento lo va a aprender. ¿Qué me va a permitir entonces? Conocer lo que es normal. Si yo sé lo que es normal, justamente me va a permitir detectar lo que es anormal. Y esto tanto a un usuario como a una entidad. ¿Por qué? Porque una entidad también tiene un comportamiento. Y un comportamiento que puede desviarse justamente de lo que no es habitual. En alguna charla con algunos clientes me decía, Víctor, pero entonces si yo coloco un VBA desde el día número 1 y el VBA empieza a perfilar y a modelar el comportamiento, ¿qué pasaría si desde el día número 1 yo tengo ya un intruso dentro? Yo tengo a alguien que está abusando de sus privilegios. Yo tengo a alguien que el comportamiento no es el que se espera. Entonces parecería que la tecnología está aprendiendo que ese comportamiento que no es correcto lo va a hacer normal. Entonces parecería entonces, pues que no podría estar entonces analizando correctamente. No, aquí justamente lo que aplica un VBA también es el poder de qué, de la comparación. Voy a comparar entonces esa misma persona con alguien que hace las mismas actividades de él, que le reportan al mismo jefe, que están en el mismo departamento, que están en el mismo piso, que están en el mismo edificio, y entonces desde el día 1 o muy temprano vamos a poder justamente detectar. De ahí el poder justamente de la comparación. UEBA tiene 3 pilares, bien importante también, ¿ok? Esta tecnología, de nuevo, acuñada por Gartner, este concepto, mejor dicho, acuñado por Gartner, al ver lo que están haciendo estos proveedores o estos vendors como el Sabin en el concepto de la analítica avanzada, genera 3 pilares, ¿ok? El primero son los casos de uso. ¿Qué es el caso de uso? Bueno, que justamente las tecnologías UEBA provean de la información, provean de lo que se necesita. ¿Para qué? Para que un caso de uso perfectamente claro y establecido y necesario dentro de mi organización pueda entonces cumplirse. ¿Ok? Y vamos a ver más adelante algunos casos de uso. ¿Cuál es el objetivo claramente de esto? Es que mediante la detección anticipada y alertando comportamientos inusuales, podamos entonces enfrentar o dar paso a que un caso de uso justamente pudiera entonces cubrirse. Robo, fraude, espionaje, sabotaje, claramente lo que busca motores de VBA, prevenir las fuentes de datos. Recordemos, un VBA no existe sin una fuente de datos, ¿ok? Estas fuentes de datos, ¿dónde se generan? En todos lados, en el firewall, en el endpoint, en el email, en los accesos a la base de datos. Entonces, esas fuentes que van a ser el database firewall, el endpoint security, el web security, todo aquello que esté generando un evento de seguridad va a ser para mí una fuente. Es indispensable contar con estas fuentes de calidad. Una fuente de calidad que me proporciona un dato y ese dato es eficazmente analizado, me da el poder de la predicción. ¿Por qué? Porque simplemente el comportamiento y la intención de ese comportamiento claramente se va perfilando. Alguien que está buscando trabajo y mientras está buscando trabajo,
tomo información y empiezo quizás a reenviármela en mi correo corporativo, a mi correo personal. Es decir, todo ese comportamiento finalmente nos permite predecir cuál es el objetivo de lo que está buscando ese usuario o esa entidad. Importante, este tipo de tecnología no debería y no implementa o coloca agentes en el entorno de TI. Para eso existen las fuentes. Importante que lo tengan presente. Y por supuesto utilizar analítica avanzada, modelos estadísticos, probabilísticos, matemática, que lo que busca justamente es tomar esta información, analizarla y entonces mediante el autoaprendizaje o aprendizaje automático va a permitir entonces anticiparme y entonces tempranamente entender, saber, detectar toda amenaza que pueda ser claramente un riesgo para la organización. El antes y el después. El antes en los equipos de seguridad con los analistas, en donde finalmente recibían todos estos eventos y bueno, en un tiempo corto deben de tomar toda esta información y analizarla. De ahí el nombre de analista. Voy a tomar todas estas piezas y voy a empezar a colocarlas para darles una forma, encontrar los contrastes, los colores, las sombras, la imagen, las esquinas, las líneas rectas y bueno, y entonces ver la fotografía de lo que está generando un riesgo. Quizás ya lo está generando o está próximo a generarlo. Sin embargo, pues esto es, por supuesto, un tiempo que hay que dedicarle a esto y justamente donde el analista se fatiga, los equipos de seguridad se fatigan. Reciben tantas alertas que justamente lo que ocasiona es una fatiga, demasiado ruido y que, por supuesto, no avancen a una priorización de lo que busca tener situaciones realmente notables y reales. ¿A qué me refiero con esto? En muchas ocasiones nuestros clientes o los clientes piensan, entre más alertas tengo, pues pareciera que más seguro estoy. Pareciera que me hace seguridad, más protegido me tiene. ¿Por qué? Porque recibo tantas alertas, pareciera que lo estoy viendo todo. Sin embargo, no hay la capa en medio en que tome esas alertas, priorice y sepa lo que es realmente una alerta. ¿Para qué? Para que lo que es realmente una alerta, entonces el equipo de seguridad lo atienda. Porque si no, pues justamente podemos estar teniendo una cantidad enorme de falsos positivos y el equipo de seguridad simplemente está enfocado en esto y es muy posible que las verdaderas amenazas no las estén detectando. De tal manera que hoy lo que busca tecnologías como el VBA es tener una foto completa, tener el nombre y el apellido, tener toda la información después del análisis. Este análisis manual deja de hacerse manual y hoy justamente estos motores analíticos lo que buscan es lo que se hacía manual, lo automatizan y entonces el analista también evoluciona a ser un agente de investigación. ¿Por qué? Porque no hay datos que analizar, hay eventos que investigar. ¿Qué es un evento que hay que investigar? Bueno, pues este evento donde justamente con base en lo que se está teniendo y encontrando, bueno, entonces el investigador comienza sobre la evidencia y lo que está sucediendo a actuar y a detener la posible amenaza. Entonces recuerden también un par de cosas importantes. Si yo quiero detectar lo que es anormal, primero necesito saber lo que no lo es. ¿Cómo voy a saber lo que no es anormal? ¿Ok? Bueno, analizando el comportamiento. ¿Para qué? Para que entonces yo al saber cómo se comportan todos en un patrón de comportamiento, tanto usuarios como entidades, tan pronto algo anormal suceda en algo que es normal, yo entonces podré detectarlo y obviamente anticiparme y actuar tempranamente a eso. Otra situación, no por el hecho de que no vean las cosas significa que no estén sucediendo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Si yo creo verlo todo, entonces podría pensar que no hay nada que no esté viendo y entonces nada podría suceder. Sin embargo, no necesariamente es así. El hecho de que yo no esté viendo las cosas no significa que no estén. Simplemente no las estoy viendo porque no tengo capacidad de verlas, ¿ok? Esto justamente nos permite entonces a ver y darle otro enfoque a lo que quizás pueda ayudarme a tomar una decisión y anticiparme algo que me pueda hacer daño. Por ejemplo, si yo sé que nadie de recursos humanos o de cualquier otro perfil que no sea quizás un área específica de la organización, debería de estar viendo información que no le corresponde. Para una tecnología como Web es simple y rápido detectarlo,
porque comparo y porque el patrón de comportamiento me indica que alguien de recursos humanos no tiene por qué estar accediendo a fuentes, a información, en este caso intelectual, y que esté descargando información. O que un programador que claramente está orientado pues, a proporcionar al área de TI, a los recursos informáticos, pues no debería tampoco por qué estar iniciando sesiones en sistemas en donde hay información que tampoco debería estar. O un analista subcontratado que esté ingresando a la base de datos de clientes, pero en dos localidades de manera simultánea. Este tipo de ejemplos, este tipo de situaciones es las que hoy vamos a poder ver con un Weba. Nos va a permitir obtener la información y darle otra perspectiva a la manera en que podemos anticiparnos a algo que no es correcto. Esto es la manera en la que hoy deberíamos hacer seguridad, una seguridad ofensiva. ¿Qué es una seguridad ofensiva? Una seguridad que todo el tiempo esté buscando y cazando amenazas sin que yo se lo diga. Justamente por eso es, o para eso existe este tipo de tecnologías, para que justamente estén cazando amenazas, llamen mi atención y me dejen saber cosas como las que estamos viendo en este momento en pantalla, que claramente es algo anormal. En lugar de tener una alerta que me deje saber, tengo una gran salida de información o tengo una situación que pareciera inusual, mejor me genera justamente este contexto para indicarme dónde justamente está la amenaza. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, simplemente con la suma de actividades. Lo que busca también un Weba, de actividades anormales, lo que busca también un Weba es, si no erradicar por completo, eliminar altamente los falsos positivos. ¿Qué significa esto? Si yo puedo y conozco el comportamiento del usuario, entonces tan pronto se vayan generando situaciones anormales y diferencias con su propio comportamiento y con la comparación con el resto, sus pares, gente del mismo departamento, con su jefe, con el área justamente donde se desempeña, entonces voy a colocar estos factores de riesgo. ¿Por qué hoy Víctor Anda llegó a la oficina y me indica que trae un dispositivo con una MAC address diferente? ¿Ok? Le voy a colocar 20 puntos de riesgo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que Víctor trae un dispositivo diferente al que ha venido trabajando. Sin embargo, con el paso de los días, al ser ese dispositivo constante, Exavín aprende que simplemente aprende que simplemente Víctor tiene un nuevo dispositivo, pero fuera de eso no ha generado ninguna otra situación de riesgo. ¿Ok? Si lo viera yo desde el punto de vista simple, pues me hubiera generado una alerta que tendrían que investigar para que quizás después decirme efectivamente, pues es una máquina que Víctor utiliza. El analítico va a hacer esto por mí. Simplemente me coloca con una calificación de riesgo. Sin embargo, al no haber más calificaciones de riesgo y no romper la barrera o el umbral de 90 puntos, lo cual busca erradicar un falso positivo, en ese momento entonces no desgasta los equipos de seguridad. Muy por el contrario, si sigo sumando alertas, es decir, ¿por qué el gafete de Víctor, el badge de Víctor indica que está fuera de la oficina? Porque hizo una salida en el estacionamiento. Asimismo, ¿por qué marca que no hay dispositivos de Víctor conectados a la Wi-Fi corporativa, pero hay credenciales utilizándose dentro de la empresa en un claro equipo con, obviamente, acceso porque Víctor es privilegiado? Entonces, ahí es justamente donde sumamos todas estas capacidades, unimos los puntos, no estamos correlacionando. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de decir si A más B más C, entonces debe de pasar esto. No, porque entonces deberíamos tener reglas de correlación para todos los supuestos. Y generalmente las reglas de correlación suceden tras un incidente, el cual se aprendió de él y se busca que no se repita. Sin embargo, el ataque ya no fue parecido, entonces esa regla de correlación pudiera no servirse. No, aquí lo estamos haciendo justamente y utilizando el puro análisis de comportamiento, lo que va a permitir entonces que estas alertas se filtren y le llegue a un SOC o al equipo de seguridad, en lugar de 500 alertas diarias, 5 alertas diarias. Alertas que son clara situación de riesgo y en donde humanamente es posible entonces que los investigadores ahora, no los analistas, justamente lleven a cabo esa tarea de investigar y de detener. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Usuarios notables. ¿Qué es un usuario notable? Un usuario cuya actividad supera el umbral de riesgo y lo hace claramente una verdad positiva.
pueden llamarle usuarios notables, usuarios de interés, usuarios estadísticamente significativos, que finalmente no es otra cosa que un usuario, una entidad que debe de investigarse. Algunos casos de uso, por ejemplo, que resuelve un UVA sin mayor esfuerzo. ¿Okay? Recordemos que todo el análisis sucede de manera automática. ¿Okay? El analista deja de ser analista, evoluciona investigador y va a ver justamente dashboard e información que le va a permitir simplemente llevar a cabo una investigación. El caso, por ejemplo, de abuso de privilegios es algo muy claro, en donde la gente con usuarios, en donde los usuarios, mejor dicho, con accesos privilegiados, con ciertas capacidades de hacer más cosas a diferencia de muchos, bueno, pues muchas veces invita el hacer algo diferente. Y esto no es tan fácil medirlo. ¿Por qué? Porque puede haber una intención, puede haber simplemente descuido. Sin embargo, lo que busca tecnologías como Weba es, si yo ubico perfectamente a todos mis usuarios con estos privilegios, que son privilegios de gran capacidad, de gran autoridad, bueno, si yo sé cómo se comportan, tan pronto alguien está haciendo algo de manera diferente, entonces me permite entonces tener un caso en donde voy a colocar todos aquellos usuarios que estén abusando de sus privilegios. Credenciales comprometidas. Recibo quizás un correo, por descuido lo abro, mi máquina es comprometida, mi credencial es comprometida, tengo un atacante capturando mis credenciales, tan pronto yo las voy tecleando. Y justamente pues lo que busca este tipo de atacante es mediante movimientos laterales, mediante incremento de privilegios, pero estando dentro de la red con credenciales comprometidas que quizás fueron obtenidas justamente mediante un engaño, pues hoy tenemos justamente un atacante dentro que puede estar un día, puede estar semanas, ¿hasta qué? Hasta que analiza y prepara un ataque. Justamente lo que busca también un motor como este es esto. ¿Por qué Víctor Anda si todo el tiempo trabaja en oficina? Y la última actividad de Víctor fue que su máquina estaba conectada al Wi-Fi, que salió a navegar, que envió correos y que su badge físicamente salió de la puerta. ¿Por qué Víctor tiene entonces en este momento una conexión desde Ucrania? ¿Por qué en este momento Víctor tomó un avión y tuvo que haber llegado en menos de 30 minutos del otro lado del mundo y está generando una consulta? Claramente el analítico lo va a detectar y entonces veremos adelante cómo con la suma de SOAR vamos a detenerlo. La parte de la fuga de datos, la parte del robo de datos. Bueno, por supuesto, un motor analítico como el de Exabeam lo que busca es que en lugar de tener todas estas alarmas que se generan, toda esta información que generan justamente estas tecnologías de DLP que lo que buscan es evitar la exfiltración, evitar que el dato sea robado. Bueno, lo que buscamos entonces es de todas estas alertas que se generan, las tomamos y justamente vinculando y cruzando con el resto de alertas que están generando sobre este usuario, sobre el dispositivo que está utilizando, sobre la fuente de la cual está extrayendo la información, entonces me permite tomar las alertas y seleccionar justamente las que claramente están siendo objeto de un robo o de una exfiltración. Lo mismo, lo que busca un motor analítico es aportar capacidades superiores a las plataformas que se tienen, buscando una detección anticipada. No olvidemos la parte del UVA que habla de entidades. No todos son usuarios. Tenemos entidades que hoy son claramente comprometidas. Entidades que hoy olvidamos cambiarle el password por default que le puso el proveedor, olvidamos actualizar el hardware, el firmware, simplemente el software del dispositivo no está actualizado y son equipos que son vulnerables. Tengo un circuito cerrado de televisión que quizás entiendo el objetivo, pero no necesariamente estoy al pendiente de lo que hace. Tengo quizás mi acceso físico, tengo sistemas, por ejemplo, de impresión, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas y el OT. Mi línea de ensamble, robots, ¿por qué no? Equipo médico que puede ser comprometido, equipo médico de cientos de miles de dólares puede ser comprometido. ¿Y justamente por qué? Porque tampoco pensé que pudiera analizar el comportamiento de esa entidad. Veamos este ejemplo, un circuito cerrado de televisión, que claramente sabemos el objetivo de lo que pretende esta entidad. Sin embargo, ¿por qué entonces, si bien hace lo que debe de ser, por qué entonces moviéndose lateralmente con las credenciales, escalando privilegios y finalmente extrayendo información de la base de datos? Un circuito cerrado de televisión. No necesariamente la fuga de información tiene que ser por un medio electrónico, no necesariamente tiene que ser
reenviándome un correo, no tiene que ser subiéndome a alguna plataforma de la nube. Puedo yo estar imprimiendo todos los días de manera normal en una impresora y sacar la información en físico, en un portafolio, pues que quizás un detector de metales no va a detectar porque quizás no es una unidad electrónica. Justamente de ahí lo importante en que las entidades sean parte del UEBA. De ahí que una plataforma debe ser UEBA, no solamente UVA o no solamente EVA. Justamente la relación y el vínculo entre usuario y la entidad es importante. Ahora, una entidad puede ser un circuito cerrado de televisión o puede ser una aeronave completa. Una aeronave que tiene un firewall, que tiene un VPN, que tiene sistemas de navegación, que finalmente también tengo que ver cómo se están comportando. De tal manera que todo aquello que justamente yo pretendo evaluar y analizar y anticiparme a todo comportamiento normal, puede ser parte también de una investigación utilizando web. Un cajero automático, una bóveda. ¿Por qué la bóveda se está abriendo o se abre hoy en un horario no inusual, por ejemplo? O no usual, mejor dicho. Todo este tipo de situaciones y de actividades que obviamente se refieren a una entidad deben estar sin duda también analizado en su comportamiento. Buscamos entonces resumir un poco el valor que ofrece Weba. Recordemos algo, Weba es una plataforma holística, ¿ok? Entendemos que hay plataformas que hacen este concepto de Weba específicamente para lo que ellos hacen. No significa que lo ven todo, simplemente utilizan estas capacidades para analizar el comportamiento de lo que pasa a través de su plataforma. Un Weba empresarial lo ve todo. Múltiples fuentes de datos. Entre más fuentes de datos de calidad relacionadas con el usuario, mejor, ¿ok? Aquí lo importante es no solamente ver esto, sino ver todo lo que puede llevar, todo lo que yo pueda seguir ingestando. Una antena de radio, mis sistemas de aire acondicionado, mis elevadores, el sistema de acceso físico, todos aquellos dispositivos que el usuario puede traer a la empresa. Es decir, este tipo de fuente de datos que pensamos que no nos aporta valor, puede hacer la diferencia claramente entre la manera en la que se hace hoy seguridad. Bueno, fuentes que son indispensables. El directorio activo es indispensable, por ejemplo, ¿para qué? Pues para que podamos comenzar a hacer Weba, ¿ok? Es importante que este tipo de tecnologías estén implementadas, estén en casa. Ahora bien, recordemos algo. Hay gente que nos ha preguntado, bueno, pero entonces tengo que tener un Weba, tengo que implementar un Weba, una plataforma de Weba. Cuando ya tengo todas mis fuentes, cuando no tengo fuente, si nos permiten, si ustedes implementan un Weba lo más temprano posible, les va a permitir también tomar las mejores decisiones de lo que hace falta. ¿Por qué? Porque les va a mostrar lo que se ve y lo que no se ve. Lo que veo, no necesito comprar más componentes y quizás estuviera duplicando las fuentes. Cuando quizás lo que no veo es donde debería yo de pensar en comprar tecnología que me brinde esa fuente. Entonces, piensen siempre en que una plataforma web tiene que estar lo más temprano posible, ¿ok? Eso nos ayuda a tomar mejores decisiones. Recordemos también algo. Quien acuña este concepto, quien crea este concepto de WebA, bueno, es Gartner, por allá lo comentaba en el 2015, y justamente siguiendo la visión de Gartner es que un motor de WebA deberá estar incrustado en un SIEM de siguiente generación. Un motor de SOAR debe de estar incrustado en un motor en un SIEM de siguiente generación. ¿Por qué? Recordemos que por definición, por diseño, por lineamiento, el SIEM es la tecnología más importante de los equipos de seguridad. Es la herramienta más importante del centro de operaciones de seguridad. De tal manera, entonces, que si estoy colectando con el SIEM, ahí debe de estar justamente la plataforma y la capacidad que con base en todas las fuentes que ingesto, sea la que hace este análisis holístico de todo lo que sucede. Este concepto de omnisciente, seguramente lo han escuchado, y lo que busca justamente es verlo todo, registrarlo todo y anticipándome a todo. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de todo lo que pasa dentro de mi organización. Un motor de Weba tiene capacidades de omnisciente. ¿Por qué? Porque ingestando todas las fuentes de información, permitiéndole analizar, permitiéndole vincular, unir esos puntos, hacer referencias cruzadas, es difícil entonces que algo se nos pueda o se le pueda escapar. Vamos a movernos ahora a la parte de SOAR y si nos da algunos minutos más el tiempo, voy a mostrárselos también en vivo para que
sean testigos de cómo se ve una plataforma de web más SOAR en todo su esplendor. Este concepto también acuñado por Gartner, y lo que busca es esta capa y esta categoría de tecnologías en donde mediante las alertas que vienen de un SIEM, entendamos que un SIEM de siguiente generación trae entonces un modelo de WEBA, que significa entonces que hoy las alertas que recibe el SOAR vienen de un motor analítico, nos va a permitir clasificarlas y entonces en una combinación automática o semiautomática con intervención humana o totalmente dejándosela a la tecnología, puede entonces detonar anticipadamente actividades que me permitan pues mitigar y detener justamente la amenaza. Obviamente estandarizado y por supuesto en un flujo totalmente automático. Lo que busca entonces es también una detonación automática. Miren, si yo tengo un analítico, un motor analítico, un poderoso motor analítico de análisis de comportamiento, y yo detecto muy temprano una situación que claramente busca comprometer a la organización, como puede ser un caso de malware, como puede ser una situación de fraude, una situación de robo de información, no es lo mismo correr un playbook. Este concepto de playbook, este libro de jugadas, es justamente en donde se fundamenta el SOAR, que no es otra cosa más que la serie de pasos orquestada en donde se ejecutan las tareas de los componentes involucrados. Vamos a ver un ejemplo. No es lo mismo correrla también tan pronto detecto la actividad inusual que cuando tengo 3,000 máquinas infectadas de malware. No es lo mismo decir, bueno, tenemos un caso de malware, ejecútate el playbook de malware para las 3,000 máquinas que tenemos infectadas. O ejecutar tempranamente ese playbook en donde tras el primer indicio de esa amenaza, yo voy, veo los buzones, quién abrió el correo, hago las acciones, quién no abrió el correo, elimino los correos, y es mucho más eficaz ejecutar un playbook desde el mismo analítico. Es decir, colecto con el SIEM, detecto anticipadamente con el WEBA porque todo lo veo y entonces también respondo anticipadamente. Sumamos entonces las capacidades de WBA con la capacidad de SOAR. Esto es lo que va a hacer un SOC inteligente. Esto es lo que va a hacer que los agentes de investigación hagan mucho más con la tecnología que hoy tienen, que hoy pudieran tener, y por supuesto evitar justamente que la amenaza se propague. Estos libros de jugada, que es con lo que se fundamenta la base y lo que utiliza un SOAR, es justamente, tengo una detección, clasifiqué, detecté, hice el triaje y entonces sé que es algo que tiene que tener una atención inmediata. Y tengo entonces un playbook predefinido. Este playbook, que justamente se elabora antes, bueno, me va a permitir entonces, tan pronto se detecte la situación, entonces ir y decirle a los componentes de una manera estándar lo que tienen que hacer. Cuando me refiero a estándar es que quizás un investigador o el equipo de respuesta lo recibe y alguien lo ejecuta de una manera, alguien lo ejecuta de una manera diferente, y entonces tampoco puedo estandarizar estos procesos. Tengo un playbook que está perfectamente estandarizado, está probado, y entonces se va a ejecutar tan pronto se detecte la amenaza. Es decir, si yo estoy detectando en minutos, yo puedo responder claramente en segundos. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, primero, dejar todas estas tareas que quizás suceden el día a día y permitir que los equipos de respuesta estén enfocados quizás en situaciones más complejas. Todo esto debería de pasar a ser una tarea totalmente automatizada. Pudiera ser automática en su totalidad, pudiera necesitar la intervención de un humano para tomar alguna acción en específico, pero bueno, lo que busca justamente es, con este tipo de tecnología, salir y decirle a todos los componentes lo que tengan que hacer. Ir a decirle al firewall lo que tiene que hacer, y sabemos que al mismo tiempo puede estar mandando a analizar a una plataforma de sandbox, o al mismo tiempo salir y buscar la reputación en alguna aplicación de reputación para ver si el archivo que llegó quizás en ese correo tiene una reputación maligna. Bueno, justamente correr y ejecutarse en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que el incidente esté claramente eliminado. ¿Qué sucede entonces? Si yo tengo el poder del analítico, el poder de la detección, el poder de la predicción, el poder de analizar el comportamiento y de detectar proactivamente y ofensivamente toda amenaza, para que entonces tan pronto se detecte tecnologías como SOAR, tomen la información
tomen la evidencia, tomen todo aquello que se necesita para ir a decirle a los componentes que hoy se tienen lo que tiene que hacer. Esto es justamente el poder de sumar dos poderosas tecnologías incrustadas dentro de una plataforma 100 de siguiente generación, que me va a permitir entonces que el vínculo entre los equipos de investigación y los equipos de respuesta no solamente cierren filas, sino que los tiempos de respuesta sean realmente rápidos, realmente cortos. Detecto y respondo. ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo se puede observar una plataforma así? Una plataforma en donde hoy el cliente puede tener un SIEM existente, está buscando una nueva generación de SIEM, entonces, bueno, pues hoy existe una generación de SIEM de siguiente generación que trae justamente estos dos motores incrustados, el motor de UEBA y el motor justamente de respuesta. Todo esto en una misma plataforma que va a permitir que el cliente vea en una sola interfaz, en un solo dashboard, todo lo que sucede con todas sus fuentes. Muchas veces justamente lo que el cliente nos dice, si bien tengo diferentes tecnologías, veo diferentes consolas. Hoy me gustaría ver todo lo que tiene que ver con la seguridad de la empresa en el menor número de consolas, y justamente la consola que debería de estar encabezando la lista es la consola del UEBA. Lo que sucede ahí es claramente un riesgo que debe de investigarse. Por supuesto, plataformas que pueden ser on-premise, que pueden estar en la nube, dependiendo de lo que el cliente busca tener. Hoy existen tecnologías que pueden ayudar a los equipos de investigación a moverse al siguiente nivel. Voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento y quiero mostrarles, estamos en tiempo, y quiero mostrarles ahora cómo se ve esto en acción en el tiempo que nos queda. Denme un segundo y vamos a ejecutarlo. Lo que ven ustedes es justamente el motor analítico, un motor analítico que justamente lo que permite, lo que ofrece es este tipo de vistas. Esta situación en donde tenemos pantallas cargadas de eventos, pantallas dashboard que nos arrojan una serie de bitácoras de seguridad que finalmente tengo que analizar, que tengo que hacer los queries para entonces ir filtrando y filtrando y filtrando y entonces buscar encontrar una verdad positiva. Todo esto con mucho ruido alrededor, todo esto con mucha situación que quizás me puede distraer. Hoy eso lo dejamos atrás. Hoy lo que tenemos es un motor analítico y el motor analítico justamente lo que logra es todo ese análisis lo hace por default. ¿Okay? El aprendizaje automático, los robots y todo lo que tendría yo que hacer manual, hoy justamente el analítico lo hace por nosotros. Entonces, esto es lo que va a ver hoy un equipo de seguridad. Esto es lo que hoy va a ver un investigador. Usuarios notables, que son usuarios cuyo comportamiento, comparado con el de ellos mismos, comparando con su par, comparando con su rol, comparando con la responsabilidad de otros, que quizás es como la de él, y rompe o se comporta diferente, va a aparecer como un usuario notable. ¿Por qué? Porque rebasó el umbral de los 90. Abajo de los 90 se quedan todas las falsas alarmas. Hizo esto y esto, pero fuera de esto no ha hecho nada más que pudiera sumar y entonces detonar una alerta o una verdad positiva. Entonces permanece como una falsa alarma. ¿Por qué? Porque no da las condiciones para que sea justamente una verdad positiva. Usuarios notables, recuerden, usuarios notables o personas de interés, y lo mismo con los dispositivos. ¿Qué es un dispositivo? Todo aquel componente de hardware dentro de la red corporativa que tenga una IP. Puede ser desde mi teléfono celular que llevo todos los días, mi tableta personal, los sistemas de comunicación, equipos de comunicación, circuitos cerrados de televisión, elevadores inteligentes, el acceso, por supuesto la PC del usuario, por supuesto los servidores. Muy diferente a que quizás tenga una alerta de una tecnología que me dice que un servidor de base de datos tiene un comportamiento, no todavía comportamiento, tiene un alto consumo en recursos. Si yo lo pudiera ver desde otra plataforma, si yo tengo esos eventos, voy a analizar y yo puedo dejar saber, tengo un equipo, tengo un servidor de base de datos comprometido, se instaló un monero, están haciendo cripto hacking,
Esto ocurre solamente en ciertas horas los fines de semana y le doy al equipo de seguridad una perspectiva diferente. No le estoy avisando el uso de CPU, no le estoy avisando la cara que está teniendo quizás, le estoy avisando que claramente es un servidor de base de datos comprometido porque alguien instaló software y están minando. Entonces, esa es la manera y la forma en la que se ve diferente y se actúa diferente también con los dispositivos. Y bueno, esta vista que ustedes van a poder observar en donde en un simple vistazo van a ver cuáles son los usuarios y por supuesto, aquí el investigador lo que busca es justamente saltar a investigar, al investigador se le va a asignar en ese momento, en ese turno, en el espacio que él se incorpora y entonces por prioridad se le asigna a una persona y el investigador entonces comienza a investigar. Insisto mucho en este concepto de investigación porque también ese analista de seguridad, hoy siendo investigador, va a despertar capacidades que quizás antes siempre las ha tenido, pero quizás hoy las puede despertar. ¿Por qué? Porque empieza a sospechar. Con base en lo que él ve, comienza a darse una idea de lo que la gente o el usuario esté planeando, esté tramando. Despierta otras capacidades, su olfato se agudiza, porque en lugar de ver eventos y tratar de analizar, simplemente le empieza a indagar, a investigar y entonces puede saber si hay cómplices, si hay gente también comprometida, si hay gente que están haciendo alguna actividad o que pretende hacer alguna actividad. Un buscador de trabajo, porque este usuario se queda fuera del horario habitual de él y utiliza su correo corporativo para reenviarse información a su personal, pero al mismo tiempo tiene navegación en sitios catalogados como de búsqueda de trabajo. Claro, entonces el investigador tiene un caso de búsqueda de trabajo y ese buscador de trabajo, mientras busca trabajo, se está llevando la información. 7 de cada 10 personas que buscan trabajo se lleva información de la empresa. 10 de cada 10, si son del área de TI, se lleva información de la empresa. Usuarios ejecutivos, usuarios que tengo que estar todo el tiempo al pendiente y bueno, e ir creando, como les comento, justamente el que el mismo investigador empiece a actuar de otra manera. Voy a colocar una lista y voy a analizar más de cerca a todos aquellos usuarios que desafortunadamente les dieron la noticia o que renunciaron a la empresa y que están todavía por algunos días más mientras me acaban con el papeleo. Bueno, pues los tengo justamente en pantalla. ¿Para qué? Pues para que no vayan a usar. ¿Ok? Entonces, justamente esta es la manera en la que podemos ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de el aprendizaje del comportamiento normal para después saber lo que es anormal, entonces justamente lo que estas plataformas hacen sin requerir mayor esfuerzo que se les envíen las fuentes de datos. Por ejemplo, la señorita Bárbara Salazar, con un score significativo, podemos ver que trabaja para el área de recursos humanos, podemos saber que es un empleado, podemos saber que comparte responsabilidad o relación con un grupo de usuarios, en donde aquí justamente es donde entran conceptos como ciencia de datos, en donde entonces yo puedo comparar el comportamiento de esta persona con alguien más dentro de la organización o con mucha gente más que obviamente tenga relación y me permite entonces a descartar que el comportamiento que ella está teniendo es normal cuando nadie lo está haciendo como ella. ¿Qué es lo que aprende este tipo de plataformas, de tecnologías, de propuestas hoy? Justamente el conocer lo que es normal. Recuerden mi slide donde indico, si quieres saber lo que es anormal, primero tienes que saber lo que es normal. Entonces, con esta generación de estos modelos que me permiten saber cómo se comporta esta persona, en este caso Bárbara, bueno, me permite entonces rápidamente saber lo que es anormal. Yo sé exactamente desde dónde se conecta, en qué oficinas, en qué áreas del Wi-Fi trabaja. Conozco el horario en que ella trabaja, cómo utiliza su bache al entrar, al salir, por la actividad que tiene en web. La suma de todo esto me va a permitir conocer el comportamiento, cómo ella utiliza el VPN, cuál es el horario en que ella se conecta, cuáles son los países desde donde genera una conexión de VPN, cuáles son las fuentes o los IP, las direcciones IP fuentes justamente que utiliza. Y todo esto es lo que Exabeam aprende, comienza a aprender y no deja de aprender. Actividad de todo lo que ella hace. ¿Para qué? Para entonces saber cuándo es anormal. Por ejemplo, acceso físico, el acceso del endpoint. Dicen acceso físico, pero ¿por qué debería saber el acceso físico?
Simple. Puedo tener credenciales utilizándose fuera cuando ella está dentro. Al revés, ella puede estar afuera cuando alguien está utilizando. No solamente las credenciales comprometidas son mis credenciales hacia los sistemas. Mi credencial comprometida puede ser un mal uso que se le da a mi batch, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que hoy este tipo de plataformas aprende para entonces saber cuando algo es anormal con base en lo anormal. Si nos regresamos justamente, entonces el investigador, tras conocer quién es, bueno, entonces genera algo que es lo que viene a cambiar también la manera en la que se hace seguridad. La creación de la línea de tiempo. Esta línea de tiempo es la capacidad de, en tiempo real, generar lo que está sucediendo, lo que es normal y lo que es anormal. No solamente mostrar en pantalla lo que es anormal, sino también lo que es normal, en donde el investigador, investigando, pues busca saber qué es lo que detona las alarmas. Es por eso que no puede haber no información normal mostrándose, porque entonces el investigador pudiera encontrar difícil saber qué fue lo que detonó. Tengo alertas en donde mi firewall me está diciendo, la señorita Bárbara, utilizando su navegador, en este caso es Chrome, está accediendo a una dirección URL catalogada como malware y que además es una alerta de tipo exfiltración. Entonces, el investigador, por supuesto, ayudándose de lo que la plataforma entrega, bueno, pues entonces puede inclusive obtener información como mapearla a Mitre. Es decir, el investigador también busca y encuentra la técnica que está utilizando el atacante con esto. Como yo puedo ver lo que es normal y anormal, entonces regreso a la actividad anterior, que es la normal. Y en esta actividad puedo claramente ver cómo ella recibe un correo en donde no se percata con un dominio diferente al de ella, por ejemplo, y entonces recibe un correo, cae en el engaño y abre el archivo, o en este caso da un clic al enlace que se le menciona, y bueno, obviamente tenemos claramente una actividad hacia el interior, una actividad en donde el siguiente paso del atacante es, pues, mediante el enlace se descarga un proceso. Este proceso es un claro componente de spyware en donde todo lo que ella esté tecleando, pues obviamente lo va a aprender el atacante. ¿Qué pasa después? Bueno, pues tenemos una conexión VPN desde Ucrania en donde sabemos que es totalmente anormal, de ahí las alertas. ¿Por qué? Porque es simplemente contestar sí o no. Si yo sé lo que es normal, entonces preguntando con un sí y un no, puedo saber si es anormal. ¿Ok? ¿Bárbara Salazar se ha conectado desde Ucrania antes? No. Alarma. ¿Alguien más de la organización se ha conectado desde Ucrania antes? No. Alarma. ¿Alguien más ha utilizado un proveedor de internet que no sea el comúnmente utilizado? No. Alarma. Y así es como entonces se van erradicando los falsos positivos. ¿Por qué? Porque es claramente una acción en donde hay una intención de daño. Y justamente así es como se ve la forma en la que hoy se hace la seguridad. ¿Dónde entra el SOAR en acción? Si yo sé que tengo un claro evento de phishing, se debe de crear de manera automática y sin intervención, utilizando ahora el motor de SOAR con el componente del manejo de casos. Se crea entonces de manera automática el incidente de phishing. ¿Por qué? Porque es claro, no hay manera de no saber, no necesito dejarlo avanzar para saber que es un evento de phishing. Entonces, tras el caso creado con el evento de phishing, puedo yo entonces entender qué es lo que está sucediendo. Y aquí es justamente donde se ejecutan estos playbooks. Estos playbooks, en este momento lo voy a ejecutar de manera manual, pero este playbook se ejecuta de manera automática. Entonces, detecté en minutos, ustedes vieron el tiempo que le costó a Bárbara comenzar con las actividades maliciosas o de riesgo o sospechosas, para que entonces se detectara que es un caso inminente de phishing, para que entonces el playbook se ejecutara. Con el primer incidente ya estoy buscando, ejecutando, orquestando y solicitando que todos aquellos componentes de seguridad ejecuten una acción para algo que recién acabo de detectar. No exageramos cuando decimos que detectamos no en días, no en horas, sino en minutos. No exageramos cuando decimos también que actuamos en segundos. Esto simplemente sucede por tener las fuentes que vienen de un 100
Ese 100 finalmente pasa a través del motor analítico, y el motor analítico que está en tiempo real trabajando y ejecutando justamente los modelos de aprendizaje, detecta rápidamente, y entonces, bajo este concepto de omnisciente, lo veo todo, registro todo, nadie corre, nadie se esconde, y termino entonces automatizando. ¿Ok? Y esto es justamente lo que va a permitir a los equipos de seguridad actuar en menor tiempo. ¿Cómo sumando una tecnología hueva con SOAR podemos tener algo justamente que nos permita responder de una manera más eficaz, mucho más rápido? No tienen que sacarme el fin de semana de la fiesta de mi hija para regresar a la oficina porque estamos bajo ataque. Para eso compro tecnología nueva. Si yo compro tecnología moderna, espero que esta tecnología moderna haga algo más por mí. Si yo compro tecnología moderna, no espero hacer yo algo más por ella, porque entonces me hubiera quedado con la tecnología que yo tenía. Si yo compro hoy un bien en mi día a día y ese bien es un bien más moderno, un bien que me ofrece más capacidad, pues entonces espero que esa aspiradora robot que compré haga el trabajo que yo antes venía haciendo y me permita hacer otras cosas y eleve mi calidad de vida como investigador. Esto es justamente lo que busca este tipo de tecnologías. Incrementar también la calidad de vida del investigador, de los equipos, quitarles el ruido, dejar atrás la fatiga y que se enfoquen y hacer su trabajo mucho más interesante. No que no lo sea, por supuesto que lo es, pero esto nos permite ir un paso adelante y entonces estar cazando al cazador. Y bueno, esto nos va a permitir también incrementar las métricas de otra manera. ¿Cuánto dinero me estoy ahorrando? ¿Cuántas horas me estoy ahorrando con esto? Yo puedo entender, identificar, priorizar y saber dónde quizás tengo que enfocar más mis esfuerzos. ¿Ok? ¿Dónde estoy teniendo más amenazas? ¿Ok? Si estoy reduciendo los falsos positivos, ¿en qué porcentaje? Todo esto le va a permitir hoy a los equipos de respuesta y a los de investigación tener una mayor capacidad de atención, de aportar justamente al negocio, de ahorrarle al negocio, ¿cómo? Utilizando de manera, pues por supuesto, más eficaz el uso de esta nueva tecnología. Si me permiten, regreso rápidamente para terminar y ver si hay alguna duda o algún comentario, que será un gusto contestar. Regreso a la pantalla principal. Listo. Ya que estamos... muchas gracias, Edgar. Maritza, creo que estamos en tiempo. Sí, no. ¿Algún comentario? Con todo gusto, será un placer contestar. Sí, Víctor, muchas gracias. Una pregunta rápida. ¿Esta solución cómo funciona ahora, digamos, para cuando tenemos como, digamos, de la noche a la mañana 1000 puntos nuevos por el COVID? ¿Cómo funciona esta solución para estos todo poco de puntos remotos? Recordemos que todos esos puntos remotos, finalmente hablando quizás de peces, hablando de los usuarios que están en su casa, finalmente se conectan a través de una VPN, a través de un canal seguro. Todos esos eventos de seguridad se van a estar generando. Todo en tiempo real. Edgar se está conectando hoy desde su casa, utilizando su computador, utilizando la VPN corporativa que le acaban de entregar, y dándole quizás otras credenciales para otras plataformas remotas. Todo eso, Edgar, está generando un evento de seguridad, y Exabeam, desde el momento en que se genera ese evento de seguridad, comienzo a analizar lo que hace Edgar. Sé que Edgar se está conectando desde su casa, utilizando un dispositivo con una MAC address, con una IP. Sé que Edgar tiene este horario en el cual utiliza la conexión segura. Y con base en esto empiezo a crearte un perfil a ti, Edgar, a ti, Maritza, y a los 1000 puntos. Y empiezo a comparar entre ellos, de tal manera que si tengo alguna desviación en el comportamiento de alguno de ellos, pues claramente pudiera estar comprometido. ¿Por qué Edgar no se comporta igual a los demás que utilizan la tecnología provista o las credenciales entregadas para trabajar remotamente? ¿Por qué Edgar está utilizando otra máquina? ¿Por qué no utiliza la VPN corporativa? ¿Por qué de repente Edgar está en su casa en los Estados Unidos, pero de repente la conexión de Edgar indica que está en Ucrania? Entonces, los eventos se generan tan en tiempo real, que tan en tiempo real Edgar empieza a consumirlos y empieza a detectar si algo es anormal. Excelente. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Esto es aplicable a todas las redes sociales para esos falsos positivos que tú hablabas en las redes sociales de las falsas noticias? ¿Es posible poner esta hueva que es omnisciente, como tú lo decías en tu charla? Lo que podemos hacer con esas redes sociales es saber cuánto tiempo el usuario está
dedicándole a esas redes sociales. Es decir, en analizar el comportamiento y saber, tener un promedio del uso que se le da a esos sitios en la población de mis usuarios. Saber por qué hay gente que pasa más tiempo en las redes sociales y que está siendo menos productiva en la empresa. Si bien no necesariamente podemos analizar esa parte como de ingeniería social, Maritza, sí podemos saber si un usuario está quizás mucho tiempo, asignándole mucho de su tiempo diario a navegar o estar pendiente de esas redes sociales, que finalmente recorremos. Puede ser un riesgo a la organización, puede ser un riesgo tanto productivo, o quizás esté justamente frente a una amenaza, dado ese contacto que tiene con las redes sociales, y bueno, justamente de ahí poder ser comprometido por algún atacante mediante algún engaño, Maritza y Edgar. Perfecto. Y la última pregunta que yo tengo. El tema de los playbooks es muy importante, muy interesante porque pues minimiza el tiempo para la implementación, ¿no? Pero ¿cuál es el tiempo promedio para ajustar esos playbooks a mi entorno? Estas tecnologías, Edgar, y gracias por la pregunta, estas tecnologías justamente, así como el Weba ya provee de los modelos listos simplemente para que empiecen a aprender y sepa claramente cuándo es credencial comprometida, cuándo es movimiento lateral, cuándo es una situación de fraude o de robo. De la misma manera, las plataformas SOAR ya traen estos libros de jugadas predefinidos. Es decir, te van a entregar el playbook para phishing, para malware, para los empleados que abandonan una organización, para el empleado buscador de trabajo, para un bloqueo de puertos, de tal manera que lo que se tiene que hacer es simplemente calibrar. ¿Qué significa? Esto es lo que yo te recomiendo como experto de seguridad, que se tiene que ejecutar un playbook. Si tú quisieras colocar un paso antes, como sea, quizás puede ser el enviarle un correo al usuario y decirle que acabamos de detectar una situación de compromiso, se puede modificar. Sin embargo, parte de todos estos libros de jugada, Edgar, se entregan predefinidos, se pudiera justamente ajustar, como bien indicas, prácticamente es arrastrar y dejar caer sobre el flujo y el proceso automático, lo cual el equipo de seguridad debería también estar haciendo en minutos. ¿Verdad? Excelente. Bueno, Víctor, ¿verdad? Muchas gracias una vez más a Exabeam por ser uno de nuestros patrocinadores. Víctor, tú y tu equipo van a estar en el salón virtual. Correcto. Invitamos a todos después durante el break de entre las 11 y las 2 que visiten a Exabeam, colecten sus puntos para asistir al evento de CISOs Summit, el cual Víctor participó el año pasado en Cartagena, en el primer CISO Latin Summit. Lo estamos haciendo otra vez más, esta vez virtual, diciembre 2 y 3. Y pues visiten a Víctor y a Exabeam. Muchas gracias. Fuerte abrazo por tu día, Edgar, Maritza. Un gusto, como siempre, verlos. Los dejo para la siguiente tremenda charla también de nuestro amigo. Claro que sí. Un abrazo y muchas gracias a todos. Bueno, Feliz mañana y bueno, sigues aquí.